Buenas noches con todos, bienvenidos. Creo que sí me escuchan bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, les doy la cordial bienvenida esta noche. Me agrada ver que se hayan dado este tiempo para poder entrar a este webinar. Es cómo se sanan las heridas emocionales. Entonces, realmente aquí lo vamos a hacer bastante práctico. Me gustaría mucho que interactúen. Si desean compartir, lo puedan escribir en el chat con todo gusto. Perfecto. Entonces, ahorita damos comienzo. Hoy vamos a hablar de cómo se sanan las heridas emocionales. Lo que sí les voy a pedir, las reglas que van a hacer, es vamos a tener los micrófonos bloqueados, todo lo que ustedes quieran decir lo pueden decir por medio del chat, las preguntas las pueden hacer en el chat y al final les voy a explicar qué tiene que ver mi programa. Bueno, yo creo que la mayoría que están esta noche no me conocen y quisiera presentarme un poco. Hay algunas personas que me conocen como Cris Moreno, otras como Cristina Moreno, y les voy a contar esta noche cuál es mi historia. Soy mamá de dos hermosas niñas, empresaria, y hace más de 6 años soy coach angelical, terapeuta, coach ontológica, coach life, facilitadora de EFT, y al mismo tiempo también soy formadora de esa técnica. La técnica del EFT es una técnica de liberación emocional. Uno de mis lemas es: mientras juegues y disfrutes impregnando tus días de amor y gratitud, todo fluye. La vida es como un juego. Disfruta de cada cosa cuando la hagas. Les dejo aquí un poco mis redes sociales si me quieren seguir, si me quieren conocer un poquito más. Y igual al final, al terminarse, otra vez las voy a compartir. Bueno, ¿qué es la herida emocional? La herida emocional se la conoce como cuando tenemos esa herida física y le tapamos con una curita. Cuéntame, Karen. Tal vez puedes escribir en el chat, que veo que levantaste la mano. ¿Ok? Entonces, cuando las heridas están ahí tapaditas y están y nosotros le dejamos así y no le hacemos caso, y hay en un momento en que esa herida, si no la sanamos, puede volver a aparecer. Aparece la situación. Ok. Entonces, a mí me gustaría que empecemos haciendo ciertas preguntas para ver si nos sentimos identificados. Entonces, la primera pregunta sería: ¿padeces de constantes altibajos emocionales? Si quieren, nos pueden compartir en el chat. Claro, en esta parte de los constantes altibajos emocionales, tiene mucho que ver con lo que nos molesta, qué está pasando, qué sucede. Si lloramos todo el tiempo, si nos encontramos, nos llevamos todo lo que nos pasa, nos molesta, si se van sintiendo identificados. ¿Dices que no le tienes miedo a nada o vives siempre en el miedo? Tal vez algunos se han sentido así, de que está viviendo en el miedo, que va por la calle y piensa que le van a asaltar, que algo exagerado le puede pasar, eh, tiene miedo al avión, tiene miedo a subirse al bus, tiene miedo de ir por esa calle. ¿Eres incapaz de expresar tus emociones y sentimientos? Tal vez te sientes identificado de que no puedes expresar lo que sientes y solo estás bravo y te molesta lo que está pasando y no sabes cómo expresarlo y hacerlo sentir. ¿Eres incapaz de dar y recibir? Tal vez tienes miedo a que te den ese regalo, esas palabras,
esa situación, no sabes cómo expresarle a la otra persona lo que sientes, lo que vives. ¿Te cuesta mucho trabajo interactuar con las personas? ¿Sientes que o tienes miedo a que si tú le dices algo a esa persona y esa persona se siente que no va a poder lograrlo hacer? ¿Cómo se sienten con estas preguntas? ¿Sienten que están identificados? Coméntenme un poco. Sí me gustaría conocerles y saber. Claro, nos dice Redmi que es difícil expresar y reaccionar de manera adecuada a sus emociones. Por ahí alguien me estaba preguntando si las heridas emocionales y sentimentales son similares. No, son distintas. Por aquí. No, la diferencia entre herida emocional y sentimental tiene una relación, no tiene relación, porque la emocional estamos trabajando la parte de nosotros y ya más adelante vas a poder entender un poco lo que está pasando con nosotros y cómo funciona esta parte de las heridas emocionales. Otra de las preguntas que me gustaría hacer es, ¿vives siempre en conflicto contigo, con los demás y con la vida? Tal vez tienes miedo a que ese familiar te diga eso que van a destapar esa situación de esa herida que tienes. ¿Sientes que no sirves y no puedes, no vales y no mereces? No nos sentimos merecedor de ese regalo que nos están dando, sentimos que no valemos en el trabajo, que no valoran lo que nosotros hacemos, lo que nosotros sentimos. ¿Por qué entonces parecería que es tan difícil sanar si ya hemos trabajado en ello? ¿Cómo se sienten identificados con todas estas preguntas que he ido haciendo? Sabemos que esta parte de las heridas emocionales, sí, tranquilamente le ponemos la curita, la tapamos y no pasa nada. Pero cuando descubrimos que algo sucede, esa vecina nos dijo esa palabra o nos caímos o nos pasó algo en la calle y en ese momento descubrimos y nos damos cuenta de que la herida otra vez volvió a salir y tenemos que empezar a trabajarla. Y decimos, wow, ¿qué vamos a hacer? Me gustaría que escuchen esto que quiero comentarles para ver si ustedes se sienten identificados con esto que estoy comentándoles. Estoy harto de que me ignores día tras día. Vas a trabajar, vas a la escuela, sales con amigos y duermes, comes, vives y tu vida como que si yo no existiera. Solo alguna vez me oyes cuando estás triste o en la cama, pero ¿en verdad te importo? ¿Te preguntas alguna vez qué es lo que yo quiero? He estado esperando a que me reconozcas. Mis padres empezaron por olvidar partes de mí. Soy tus sueños, tus sentimientos y fantasías. Yo soy aquel que le gustaría jugar, al que le gusta ser abrazado y que le digan te quiero. Soy el niño que llevas dentro, soy tú. No me importa que ahora seas adulto, porque esto significa que te tengas que olvidar de mí. ¿Cómo crees que me siento cuando hablas con tus amigos? Importantes, personas que en realidad no te gustan. ¿Dónde se supone que debo ir cuando estoy enfadado y tú no me reconoces? ¿De dónde piensan que vienen tus problemas? Sé que necesitas a tus amigos importantes. Sé que tienes que ganarte la vida y que tienes que cuidar de otros. Pero ¿alguna vez te has planteado que si realmente te hicieras mi amigo, no necesitarías tanto de las cosas de los demás?
¿Alguna vez has pensado que si cuidaras tus sentimientos y apreciaras tus pequeños deseos, no necesitarías tanto dinero para tenerme tranquilo? Quiero que tú me descubras. No espero que cambies de la noche a la mañana. He estado esperando a que me reconozcas, pero una parte de mí no puede entender por qué me tratas de esa manera. ¿Por qué te resulta tan difícil ser como deseas? Si me prestase atención, me escucharías. Y te interesaría saber cómo estoy. Pues bien, yo soy tu niño interior, solo que has aprendido a no verme. Comenzaré por el final. Para sanar tus heridas emocionales, necesitas iniciar un proceso de sanación de tu niño interior. ¿Alguien le conoce a su niño interior? Coménteme, por favor. Hablando desde el punto de vista psicológico, la curación de los recuerdos trae salud emocional a las personas. Causan inestabilidad emocional, como la ansiedad, la depresión, las fobias, las obsesiones, las compulsiones y muchas cosas más. Por eso es tan importante trabajar esta parte de la sanación de las heridas emocionales. Ya sea que suframos de una neurosis o de temores comunes como el miedo a la gente o a nuestros propios sentimientos. Podemos empezar a curar esa área trabajando estas 4 emociones: la ansiedad, el miedo, la ira y la culpa. Una herida emocional es como una herida física, como les había comentado al principio. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos la curita, nos vamos a la calle, empezamos a caminar y nos encontramos con un amigo y justo topa esa herida. Y la herida vuelve a sangrar. Así es como funcionan las heridas emocionales. Estamos haciendo la forma hipotética como que fueran físicas para saber que no se la puede tapar, que lo único que debemos hacer es poderla trabajar. Por eso es importante sanarla, destaparla y afrontarla. ¿Qué pasa cuando no la afrontamos? Mucho más adelante en nuestro proceso de la vida nos vuelve a esperar. Creo que si la teoría que explica la búsqueda del dolor original fuera mejor entendida, revolucionaria, el tratamiento de las neurosis en general y las conductas compulsivas adictivas en particular. A menudo los pacientes que necesitan desesperadamente rescatar sus sentimientos son drogados con tranquilizantes cuando no los pueden afrontar y no saben cómo solucionarlo. La vergüenza, que debe ser una saludable señal de limitación, se convierte en un agobiante estado del ser, en una identidad. De esta manera el individuo pierde contacto con su yo auténtico y solo consiguen lamentarse por la pérdida de esa identidad. Entonces, el dolor sabemos que lo podemos trabajar, lo podemos empezar, podemos tener vergüenza de esa situación que vivimos, de todo lo que pasamos, pero sabiendo que todo lo que vivamos, si no lo afrontamos, en algún momento de la vida regresará hacia nosotros.
y nos ocasionará una vergüenza a esa emoción que nos sucedió, y esos sentimientos de vergüenza podemos empezar a sentir ira, pesar, temor, incluso alegría. Pero hay que saberlo trabajar, por lo mismo con nuestras necesidades e impulsos. Una vez que nuestros sentimientos están dominados por la vergüenza, nos aturdimos. Este aturdimiento es la preconstitución de todas las adicciones, porque la adicción es la única forma en que la persona puede sentir. Por ejemplo, un hombre crónicamente deprimido que se convierte en un ejecutivo superactivo solo es capaz de sentir cuando está trabajando. Y claro, empieza a sentir una adicción por el trabajo. Un alcohólico o drogadicto se siente bien cuando debe o cuando consume drogas que alteran el humor. Piensa que todo está bien, que no está pasando ninguna situación y no la puede afrontar. Por ejemplo, un adicto hacia la comida experimenta una sensación de satisfacción y bienestar cuando tiene su estómago lleno. Cada adicción hace que la persona tenga sensaciones agradables o que evite las sensaciones dolorosas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros no trabajamos algo, en ese momento entramos a una parte que es esta parte de las adicciones. Entonces, claro, nosotros decimos, para nos sentirnos bien, claro, empiezo a beber alcohol y eso me va a ayudar a tapar esa situación, esa historia que no fue sanada, que no fue trabajada y que es como un mecanismo de defensa para decir, todo está bien, nada está pasando en mi vida y puedo seguir avanzando. ¿Qué pasa cuando una persona cree que ya no puede ser? Pierde el contacto consigo misma. Los estados de éxtasis en una adicción le brindan una sensación de bienestar y de comunión. Cada vez que una persona con su vergüenza bien desarrollada hurga en sus sentimientos, se siente atormentada, por eso opta por atenuar ese dolor mediante los mecanismos de defensa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hablamos de que somos alcohólicos y claro, no queremos trabajar, decimos, no, estoy muy bien, no pasa nada, todo lo que estoy viviendo es temporal, claro, pero la herida sigue ahí diciendo, necesito de tu ayuda, necesito que salgamos para poder entender y poder sentirme de una mejor forma. Dice que ante la herida infantil, el niño suele pasar por varias etapas. ¿De qué niño estamos hablando? Estamos hablando de nuestro propio niño interior, este niño que cuando fuimos pequeños nos olvidamos de él y dejamos de preocuparnos porque empezamos que necesito trabajar, que necesito estar bien y claro, nos desocupamos, no nos preocupamos por él. El niño suele pasar por varias etapas, cada una de las cuales formará una capa de autoprotección que le impedirá irse relacionando e interactuando sanamente con el entorno. Entonces, nosotros podemos encontrar algunas etapas en las cuales nos vamos encontrando cuando somos niños, en la parte de nuestro niño interior. Primero se sufre la herida. Luego entramos primero a la capa, esta parte de la soledad. Luego entramos a la siguiente, a la parte del remordimiento. De ahí a la tristeza, a la ira, el shock, la negación, la desconfianza. Ya les voy a ir explicando para que puedan entender un poco más. Entonces, bueno, primero nos vamos a imaginar como que nuestro niño interior sufre de algún tipo de abuso o herida. Y de ahí entra en la etapa de la soledad. ¿Qué entra? Se forma
la soledad se puede formar por falta de amor, porque está necesitado, porque tal vez sufrió algún abuso en su vida y se siente. Entonces el niño herido trata de entender qué es lo que está pasando. Pasa un tiempo consigo mismo y con su herida, considerando que si eso se debe compartir o no. Entonces el niño empieza y ahora le compartiré a mi mamá lo que me sucedió, le comparto, pero como siente esa vergüenza, dice, o tal vez mi mamá me juzgue o mis abuelos me juzguen. Si no se logra sanar esta etapa, existe la posibilidad de convertirse en una persona aislada y retraída. Luego entramos a la siguiente etapa, que es la parte del remordimiento. Al no haber expuesto esta herida, tal vez de un abuso o de una situación que tal vez sufría bullying en el colegio, el niño adquiere culpa y su consecuente es remordimiento. En ese momento aparece algo malo que debe haber en él. Entonces él siente una sensación profunda que tenemos que asumir alguna culpa, que siente que algo malo hay en él, que algo está pasando y que no sabe cómo poderla afrontar toda esta situación. Luego viene esta etapa de la tristeza. El niño en esta etapa asume que ahora es esencialmente malo. Se sumerge en una tristeza crónica y ha perdido la ilusión en la vida. Empiezas a sentirte y empiezas a pensar qué hice de malo, por qué me pasa esto, qué está pasando conmigo, algo no está bien, qué va a pasar conmigo. Luego viene la otra etapa que es la parte de la ira. Le da paso después de la tristeza, pudiendo quedarse crónicamente instalada en la persona cuando esta ira no es canalizada apropiadamente y el niño percibe que expresa su enojo por lo que sucedió. Entonces empieza a actuar de una forma de tratar de defenderse, no puede canalizar la información o toda esa ira que tiene o todo ese aprendizaje que le sucedió. No, empieza a hacerse muchas preguntas. ¿Qué está pasando conmigo? Tal vez yo tuve la culpa. ¿Qué pasó? Pero la forma de defenderse es así. Luego entramos a la parte del shock. Es un estado de estupor e incredulidad. Tras darse cuenta que no pasó nada, este estado puede perdurar a lo largo de los años. La persona puede presentar síntomas de desconexión, irrealidad, adormecimiento, y todo esto pasa en su interior. Empieza, ¿qué está pasando conmigo? Tal vez no debía haber tomado este camino, debía haber caminado desde otra forma, tal vez no debía haberle dicho esto a esta persona, o tal vez debía haberme quedado callado para que no me estén juzgando. Y claro, luego entra la etapa de la negación, que dice que tras las etapas anteriores, el ser humano aprende a negar el daño, pudiendo incluso llegar a olvidarlo por completo. Lo contrario a la negación del hecho sería la aceptación del mismo, lo cual nos encamina a la sensación del recuerdo. Claro, entonces decimos, ya, no podemos más, tenemos que seguir avanzando con el proceso. Y aquí entra esta parte de la desconfianza, porque ya el niño, con todas las etapas que ha pasado, entra la parte de la desconfianza. Y ahora en esta parte te vuelves desconfiado de ti mismo, de los demás, de la vida realmente en sí. Entonces, claro, así es como funciona este proceso de las heridas. Imagínense, cada herida que hemos ido adquiriendo desde niños y que ha venido en estos ciclos de la vida repitiéndose constantemente, porque no la hemos trabajado. Regreso otra vez a la parte de la curita. Tal vez en ese momento, como éramos niños, pusimos la curita, pero el ciclo se puede repetir con diferentes personajes, diferentes historias, diferentes situaciones. Y uno dice, ¿por qué a mí todo mundo me hace lo mismo? Porque no lo has trabajado.
para poder sanar. Por eso cada una de estas etapas se convierten en capas que envuelven y protegen a la herida. Para sanarla es necesario sanar y retirar cada una de ellas. Regresamos a la parte de la curita. Como está tapada la curita, entonces necesitamos abrir, poner el alcohol, limpiarla, estar presente de que esté bien, que es en la parte física. En la parte emocional sabemos que se vuelven esta parte de las capas y como no las hemos trabajado, hay un momento que dice, ya no puedo más, ya no le aguanto, ya no sé qué hacer, todo lo malo me pasa a mí, ahora qué voy a hacer. No sé si se sienten identificados, si me pueden escribir en el chat, sería bueno para saber quién se siente identificado con todo esto que hemos hablado. Esto tendrá que ser resuelto a través de un proceso de sanación, de retirar las capas, de ir retirando una y otra capa e irlas retirando. Muchas veces quisiéramos hacerlo por nosotros mismos. O sea, esperamos que podamos, que claro, nosotros vamos, abrimos quitamos la curita y empezamos a limpiarlo por nosotros mismos, pero no somos capaces de vernos objetivamente. ¿Qué es lo que va pasando en la parte de las heridas? Sí, cada uno, si tiene la capacidad, puede trabajar en sí mismo y ir descubriendo estas heridas e irlas trabajando. Pero muchas veces, como no lo vemos objetivamente, entonces necesitamos de un profesional que nos acompañe y empiece a ir revisando estas heridas de las cuales hemos ido viviendo. Lo más importante es que necesitamos ayuda profesional de una persona que nos escucha amorosamente y sin juzgarnos y que nos permita ir soltando, liberando toda esa historia que la tapamos por mucho tiempo y que no permitiéramos que sanara. Y lo más importante es poder ir aceptando, sanando, reconociendo, liberando cada una de esas capas hasta llegar a la herida. Cuando nosotros llegamos a esa herida, sentimos como que hemos liberado esa historia, esa situación que en algún momento nos trajo muchísimo dolor y no nos permitió el poder avanzar y nos sentimos bloqueados para poder seguir. Entonces ahí viene, este es el rescate del dolor original. Cuando nosotros llegamos al dolor original y llegamos a ese origen, empieza la vida a transformarse. Esa historia ya no se vuelve a repetir. Y lo importante de todo esto es saber que sí hay posibilidades para poder seguir avanzando. Soy Cristina Moreno. Como les decía, se necesita ayuda para poder avanzar. Nos acostumbramos al dolor de la herida y a veces te enojas porque te la topan. La única forma de sanarla es aceptarla y trabajarla. Hay que ir y sanarla. ¿O vas a seguir diciendo que todo está bien en tu vida? Cuénteme, ¿qué descubrieron ustedes con todo esto que les he estado comentando? Claro, Leti dice que sí se ha sentido así, que se repiten las mismas enseñanzas por falta de aprender. Luego, ¿qué estrategias? Vamos a ver, Marianela me dice que qué estrategias se podría utilizar para sanar estas heridas. Una de las estrategias que tú puedes utilizar para sanar este tipo de heridas, la primera que debes hacer es buscar un profesional para que trabaje en ti. La segunda opción, que algunos tienen esa capacidad de poder identificarlas y empezar a trabajar en uno mismo.
¿sí? O también existe una tercera posibilidad que podemos hacer trabajos grupales en los cuales trabajan de forma terapéutica y ayudan en los procesos colectivos. Bueno, Diana nos dice que también se ha sentido así. Geraldine, a mí se me juntaron las heridas de abandono ahora. Ok, es importante saber que, como les había comentado, cuando empezamos toda la parte del proceso, saber que no es una sola herida. Pueden ser muchísimas situaciones. Entonces, les puedo hacer un ejemplo para que ustedes puedan entender más. Digamos que tú estabas en el vientre y tu mamá sufrió la herida del abandono. Y luego cuando tuviste 1 año, sufriste una situación que se volvió a fortalecer esa herida del abandono. Entonces, claro, a pesar de que tu mamá pudo haber estado durante todo tu proceso de la niñez, pero siempre te sentiste abandonada. Entonces ahí lo que tienes que hacer es trabajar esa herida. Esto es como una cebolla. Tú empiezas a trabajar y más abajo vas a encontrarla otra vez, pero ya la ves con otra conciencia y empiezas a descubrir y entender y a transformarla y tomar conciencia. Geraldine dice, como la herida que me hicieron de niña y que oculté por casi 40 años. Y no es que lo ocultas, sino que los procesos de la vida son cíclicos y se vuelven a repetir y vuelve a pasar. Y uno dice, wow, las historias se repiten con diferentes personajes, diferentes situaciones, diferentes lugares y no sabemos qué nos está pasando. ¿Cuánto has perdido? ¿Cuánto has dejado de vivir por traer estas heridas a cuestas? ¿Qué estás haciendo para transformar esta vida? ¿Qué estás haciendo con esas heridas? ¿Qué pasaría si en este momento tomas una decisión de empezar a trabajar esas heridas y te das cuenta de que tu vida puede ser otra? Esa mala relación con tu esposo, esa mala relación con tu familia, esa mala relación en el trabajo y que piensas que todos son los culpables, yo soy la víctima y nada me pasa. Y cuando empezamos a descubrir y darnos cuenta de que, wow, tenemos opciones. Cuando nosotros cambiemos esa percepción de cómo vemos, la vida empieza a transformarse. Y empezamos a decir, oh, si hubiera trabajado antes de mí, mi vida fuera distinta. Tal vez me sentiría desde otra forma. Y Elisa nos dice, yo también durante 3 años mi esposo me engaña y me acusa. Imagínate, Elisa, que tú empiezas a trabajar esta parte de las heridas emocionales y empiezas a transformar tu vida y tu percepción empieza a estar desde otra forma. Tu vida empezará estará transformada. Te sentirás que puedes comerte el mundo, que lo puedes trabajar. Pero yo les invito el día de hoy a cuánto más van a esperar. ¿Cuánto más van a esperar para poder sanar esas heridas? ¿Cuánto más van a esperar para sentirse bien? ¿Vas a esperar que te detecten una enfermedad y en ese momento ya no tener opciones? ¿Cuánto más estás dispuesto a perder? Me gustaría que me escriban en el chat. ¿Cuánto más están dispuestos a perder? Con todo esto que ustedes han estado viviendo, esta historia, esta situación. Diana Vela dice, ¿una herida también puede ser cuando pierdes algún ser querido en la casa? Sí. Sí. También es una herida cuando pierdes un ser querido. ¿Qué es lo que pasa? Que tú perdiste ese ser querido y
se te impregna una impronta y en ese momento tú empiezas, los ciclos empiezan a repetir con otras historias. Por eso, no sé si en algún momento han escuchado de que dicen, ay, a mí todo mundo se me muere, o a mí todo mundo me estafa, todo mundo me abandona. Y ahí es cuando nosotros empezamos a entender de todo lo que estamos viviendo, qué está pasando, cómo vamos a ser responsables para poder trabajar en nosotros y empezar a sentir que la vida nos empieza a transformar. Ok, Sari Mosquera dice, quiero sanar. A Gabriela, a mí me estafan. Te invito a que hagas, ¿cómo se llama? Puedes hacer un plan cronológico de cuántas veces te han estafado, cómo ha sido todo el proceso para poder decir, oh, ok, hasta aquí vamos y avanzamos y empezamos a trabajar. ¿Cuántos años más tienen que pasar para sentirte listo? Sí, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Hay pacientes que llegan y dicen, y me habían preguntado un año atrás y regresan con la misma historia, pero todo es en el momento perfecto y en el momento oportuno. Edith nos dice que a veces no sabemos identificar nuestras heridas emocionales. Con su orientación, me percato que Dios puede sanarnos. Así es. Todo, si nosotros lo trabajamos, si nosotros vamos de la vida y caminamos como que nada pasa, las situaciones de nuestras heridas pueden estar más adelante. Es decir, hola Edith, aquí estoy. Y nosotros pasamos como que nada pasa, no las afrontamos, seguimos, avanzamos y decimos, no, nada pasa. Podemos continuar y seguir creciendo y entendiendo nuestro proceso. Me encantaría poder ayudarles a todos ustedes. Sin embargo, necesitamos de muchísimo tiempo para ello. Y lo importante de todo esto es que ustedes con este webinar han podido entender de que sí hay opciones para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir con nuestros procesos. Yo les invito hoy a que a postular un acompañamiento de 40 días con ustedes o de 10 sesiones conmigo. Lo importante de todo esto es saber que existen procesos en los cuales podemos ir avanzando y sentir nuestra vida más libre. Ustedes saben que este debe ser un proceso personalizado, porque cada quien viene encargando su propia experiencia de vida. Como decíamos, Eddie tiene un problema de engaño, otro es estafado, y claro, lo importante de esto es trabajar con cada uno de ustedes. Juana dice, Diana Alvear se salió y está esperando que la acepte. Por favor, hacerlo. Creo que ya le aceptamos, me parece. Sandra Oviedo, buenas noches. ¿Las heridas emocionales pasan por las etapas de duelo? ¿Cuáles son esas etapas? Las heridas emocionales, no, vamos a ver, no tienen que ver con las etapas del duelo, porque el proceso del duelo es distinto, pero las etapas de la parte del duelo es primero tienes que tener la parte de la aceptación, empiezas ese proceso del duelo y cada persona es distinto. No es lo mismo que una herida emocional, que la herida emocional cuando tú empiezas, claro, esta herida emocional es un ciclo que se vuelve a repetir porque no se lo ha trabajado y vienen desde la parte de la niñez. Por eso trabajamos esta parte del niño interior para que tú puedas entender que si tú le haces caso a tu niño interior, que por eso les había contado esta historia del niño interior, porque él está ahí está esperando a ser, ¿cómo se llama? Aceptado. Cuando tú tienes una muy buena relación con la parte de tu niño interior, tu vida empieza a transformarse. Y como empieza a transformarse, tú empiezas
a estar más sana, a conectarte desde otra forma. Dice Johanna, pero a veces en la parte económica no te da para pagar este tipo de ayuda, porque tienes justamente en el proceso de separación, tienes gastos que solventar. Ya. Sí, hay varias formas en las cuales puedes empezar a trabajar. La una es por eso les había dicho hace un momento, es la etapa del proceso personalizado en el cual nosotros estamos, que les vamos a poner en el chat un link, en el cual si les gustaría postular, lo pueden escribir tranquilamente. De ahí tenemos la parte del trabajo grupal, que hacemos trabajos terapéuticos en los cuales se trabaja hipnosis con algunos otros procesos terapéuticos, pero sientes la diferencia. Es mucho más largo porque no es un proceso de acompañamiento de 40 días, pero es un proceso de una vez a la semana del trabajo. Luego también puedes trabajarlo tú sola, si es que tienes esa capacidad. Algunos no tenemos esa capacidad y necesitamos de esa parte del acompañamiento para poder sentirnos de una mejor forma y sentirnos más. Yo quiero ayudarte. La idea de esto es poderte ayudarte, apoyarte, pero lo primero que debes reconocer es que ya lo has intentado por tu cuenta y no has avanzado. No sé cuánto tiempo más estás esperando para poder avanzar y sentirte de una mejor forma. ¿O qué estás esperando para sentirte mejor? Sí, porque claro, me pasó en estos días que, claro, había personas que me estaban contando sus historias y claro, para esto hay una solución, se la puede trabajar, puedes transformar tu día. Lo único que puede tomar la decisión eres tú. Nadie más que tú para tomar la decisión y saber que tu vida se puede transformar. ¿Qué es lo que pasa? Que el momento que nosotros empezamos a cambiar nuestra percepción, nuestra vida, esa relación que tienes con tu esposo que te está traicionando y que en ese momento sabes que la vida va a ser distinta. Te vas a sentir distinta, te vas a convertir en otra persona y vas a decir, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué me siento de esta forma? ¿Qué está pasando? Y empiezas a entender que hay opciones para poder ser trabajadas. Las heridas emocionales no se curan con el tiempo. Al contrario, se hacen rancias y se pudren. ¿Qué es lo que pasa? Lo que justo les comentaba hace un rato. Nosotros caminamos de la vida y en el camino de la vida empiezan a existir ciertas situaciones que nos recuerdan a esa herida, para poderla trabajar, para poder entenderla, para poder decir, wow, yo tapando con la curita que no pasa nada mientras hay momentos en que me sangra. Entonces puede ser que en un momento de esos existe algo que está pasando con nosotros y no nos permite el poder ir entendiendo y avanzando con nuestros procesos. Me gustaría saber si tienen preguntas. Nos dice Evelyn, yo me acabo de divorciar de una persona narcisista, 25 años de casada. Y anda fallando mi conexión. No te preocupes. Este webinar está grabándose para poderles compartir. El link para poder acceder a lo vamos a enviar por mail, lo vamos a enviar por WhatsApp para que ustedes puedan tranquilamente, los que se animen a seguir este proceso y empezar a tomar acción desde este momento, que les pueda llegar. Si no haces nada por ti, ¿quién más lo va a hacer? No es que tu esposo, no es que tu mamá, nadie. Cada uno tiene que trabajar sus propios procesos. Tiene que saber
que hay que ser responsables con nosotros mismos. Y Geraldine dice, si no, la cura es el tiempo. No va a ser la cura, porque por eso se repiten las historias, las situaciones. Leti, mi matrimonio está en crisis por infidelidad. Tendrías que trabajar para poder cambiar tu percepción. Geraldine dice, el tiempo me ayudas es que el momento que empezamos a trabajar, no es que te va a ayudar a olvidar, pero como tú empiezas a convertirte en la mejor versión de ti, empieza a transformarse tu vida. Y tú piensas que los otros fueron los que cambiaron, mientras no es así, eres tú la que has transformado. María Luisa dice, ¿cómo explicarle a una persona que un ser querido falleció si esa persona no lo sabe y asume que está vivo? Cuando para uno es difícil explicar, sería bueno que nos cuentes por qué la otra persona no sabe de que no está vivo, porque ya falleció, tal vez es una persona adulta o qué es. Sería bueno que nos expliques un poco más. Mónica, yo me di cuenta que mi esposo tenía otra hace un año y por más que trato sigo pegada a esta situación. Tendrías que empezar a trabajar. Y lo importante, cuando tú empieces a trabajar, tú mismo vas a hacer testimonio y decir, sí, la vida se empieza a transformar. Si no haces nada por ti, vas a empeorar con el paso del tiempo. El tiempo no cura las heridas, las tapa. Si nosotros no tomamos acción, es difícil que alguien más te pueda ayudar. Dice Joana, nos separamos con mi esposo, pero en el fondo no quiere el divorcio. María Luisa dice, yo lo encontré en el camino. Ok, Joana dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el link que se va a llegar por mail y por WhatsApp, es para que se postulen a un acompañamiento conmigo por 40 días o puede ser 10 sesiones tranquilamente. Lo importante de esto es empezar a tomar acción, empezar a construir desde este momento de tu vida y decir, ok, hasta hoy era Irene, mañana soy la mejor versión de Irene para poder tener una vida de paz, con tranquilidad y sentirme bien. Claro, puede ser que Evelyn dice, ok, pero yo creo que no tengo tiempo de hacer los 40 días. Ok, hay procesos en los cuales no es de los 40 días y son sesiones de una vez a la semana, dependiendo, todo se va ajustando a las necesidades de cada persona. Les vuelvo a dejar mis redes sociales, mis números de teléfonos, para que conozcan un poco lo que nosotros estamos haciendo, todos los procesos que estamos trabajando y todos los talleres terapéuticos, la parte de este proceso de transformación que estamos trabajando y algunas otras cosas más. Me gustaría ver si tienen dudas. Me gustaría saber quién tiene dudas de algo o me quiera comentar algo. Yuli dice, acabo de separarme de mi pareja narcisista que mintió sobre lo que sentía por mí y un día me decía que me amaba y otro me decía que no. Los cambios emocionales de él me desestabilizaron emocionalmente a mí. Sí, hay cómo trabajarlo y vas a ver cómo tu vida se empieza a transformar desde otra forma. Vamos a ver. Bueno, realmente yo les agradezco por este tiempo que se han dado, por permitirse el trabajar, el escuchar y saber que existen opciones, que no es solo el dejar que todo pasa y que nada sucede y que el trabajo y que no, que el tiempo va a curar las heridas y que no va a pasar nada y que ¿qué vamos a hacer? Si ahora toda esta historia sale a la luz y ahora todo el mundo sabe lo que nos pasó. Todo es importante saber que existen soluciones y que la única forma para poder trabajar es seguir trabajando y evolucionando.
en nuestros propios. Les acabo de dejar el link para que lo puedan tranquilamente llenar los que estén interesados en un proceso de transformación en sus vidas. Y al mismo tiempo, cuéntame, Geraldine, porque veo que alzaste la mano. Vamos a ver. Solo una duda, doctora. Claro. Hola, Geraldine, ¿cómo estás? Pues más o menos. Una duda, ¿por qué 40 días? ¿Por qué tienen que ser 40 días? ¿O por qué ese es el número? ¿Pasa algo con ese número? Esa es mi curiosidad. Ya, porque el proceso pues. la acompañas a la persona durante 40 días y el momento en que la persona empieza a ir trabajando, ir limpiando toda esta parte, empieza a sentir que es otra persona. O sea, ese número es un número el cual ayuda a su proceso para que la persona se sienta distinta. Claro, había un ejemplo de alguna chica que tenía, que la mayoría de los problemas son esa parte con las parejas. Claro, ¿qué es lo que pasa en el proceso? Y que a mí me sucedió, que mi esposo pensaba que estaba con otra persona y no era eso, porque empecé a trabajar en mí y el momento que uno empieza a trabajar en uno, ese momento te sube la autoestima, te sientes otra persona. Pensé que a mi esposo le habían cambiado y no es así. Y ahí es cuando descubres y sabes que tú eres el único que puede transformar tu proceso. No, no tu mamá, no tu papá, nadie, solo tú. Creo que ahí, vamos a ver, Joana, cuéntame. Yo tengo una duda, o sea, nos separamos con mi esposo hace 3 días. Él decidió irse de la casa. Teníamos, bueno, algunas cosas, entonces teníamos 2 carros. Realmente me puse en la posición de quitarle el carro porque me dio mucho coraje, me dio mucha rabia. Entonces, bueno, luego le devolví el coche. Ahora él dice que, entonces yo le decía que ya, que más bien hagámosle todo ya definitivo, o sea, hasta entablar los trámites de divorcio y todo, pero él no quiere, entonces no sé, ahí, ¿qué hago? Trabajar en ti, porque el rato que tú empieces a trabajar en ti, esta parte de esta relación que tienes se empieza a transformar desde otra forma. Claro, y empiezas a entender que si tú empiezas a vibrar desde con, ¿cómo se llama? Con una vibración alta, todo se empieza a transformar. Bueno. Alguien, Fabiola me está preguntando, ¿cuánto sale el proceso? Tienen que llenar ese formulario y con eso tenemos una entrevista tú a tú y ahí se les da cada uno de los detalles. O si no, les invito a que entren a mi página web y ahí pueden encontrar un poco de información. Realmente les agradezco por haberse dado este tiempo. ¿Cómo se empieza a trabajar en uno mismo? Justo, empezar, primero es tomar la decisión. Cuando uno toma la decisión, la vida empieza a darte esas oportunidades, sea conmigo o sea con algunos otros centros o con cualquier otro terapeuta, para empezar. Lo único importante de todo esto es saber que la única que tiene la solución a cada una de tus respuestas eres tú mismo. Entonces, les invito a que tomen acción, que me escriban, que empecemos, que tomen desde ya para mañana todo esto de este proceso y van a ver, de un día para otro se van a sentir distintas, van a descubrir, van a darse cuenta y van a sentirse aliviados y van a decir, ¿por qué no lo hice antes? Les agradezco por haberse dado este tiempo, les reconozco y les invito a que nos sigan en las redes sociales y poder estar en contacto con ustedes. Que tengan una linda noche para todos.
Una linda noche. Y me preguntaba Leti, te agradezco mucho. Saludos, una linda noche. Que pasen bien. Chao, chao a todos.